Biblioteca del Centro Pedagógico y Cultural Significativo. Esta noche tenemos el placer de tener entre nosotros al señor Martín Soler, que viene a la presentación de su libro titulado Pachamama. Voy a comentar, en este caso leer un poco acerca de la vida del señor Soler. Martín Soler es conocido por su capacidad de saber analizar el aura de las personas. Con su sexto sentido analiza en asesoramientos de la personalidad, el potencial, así como el futuro profesional y privado de personas. Políticos, abogados, especialistas en economías y otras categorías profesionales desarrollan estrategias junto a él. Martín Soler ayuda como consultor psíquico a las autoridades de procedimientos penales y a servicios de seguridad estatales en aclaraciones de delitos, en análisis de secuestros, predice actividades terroristas, etc. A través de los años ha desarrollado su propia técnica de remote viewing. Lee colores e imágenes del aura y analiza así a personas, proyectos y situaciones políticas y da indicios sobre el pasado, el presente y el futuro. Muchas de sus visiones vienen siendo publicadas periódicamente en la prensa internacional y varias veces al año se hacen pronósticos en la televisión y en la radio sobre acontecimientos importantes. En 2005 y 2006 condujo con gran éxito su propio programa de televisión en Bolivia. En primavera del 2011 presidió para RTL2 una serie breve sobre casos de desaparecidos. Para más informaciones sobre sus visiones, sus predicciones más actuales sobre la política mundial son la destitución de Nicolás Sarkozy o la muerte de Muammar al-Gaddafi. Mientras que aún se especulaba sobre el paradero de Gaddafi, él localizó el lugar preciso de su estancia. Se hizo famoso mundialmente en 1999, cuando después de que todas las otras búsquedas habían fracasado, localizó con su sexto sentido exactamente el avión de pasajeros que se había caído en la selva boliviana. Da seminarios y charlas sobre la clarividencia, dones humanos, remote viewing, la fuerza del espíritu y de la intuición por todo el mundo en congresos, instituciones, universidades y centros espirituales. Informaciones sobre datos. Con su trabajo quiere animar a desarrollar el potencial creativo con el fin de poder realizar exitosamente los objetivos. Martín Soler nació en el año 1971 en París, con nacionalidad suiza, y con 20 años se fue a Sudamérica y a la India para seguir desarrollando sus capacidades psíquicas. Creció en Suiza y a continuación vivió y trabajó durante 20 años en el Oriente Próximo, Oriente Medio, América y Sudamérica. Hoy en día vive de nuevo en Suiza y aproximadamente durante 7 meses al año trabaja por todo el mundo. Tiene en su haber ya 5 publicaciones, de las cuales son el libro Cuando el alma llama, publicado por Editorial Batert en 1999, Pachamama, el año 2000, Clarividencia, el año 2010, editado por Giger, Intuición como la llave del alma, el 2011, y el quinto libro que va a ser publicado en este año, el 2012, La fuerza de la lengua interna. Bueno, muchas gracias, y yo les voy a dejar en compañía del autor del libro, el señor Martín Soler. Gracias, Sergio. Gracias, Moira, por organizar este evento esta noche, y gracias a ustedes por venir y escucharme. Ya escucharon un poco de mi vida, pues quiero profundizar algunos temas que tienen que ver con el libro Pachamama, que se publicó hace un par de años, ya como escucharon. Fue el segundo libro. El primero era que lastimosamente se publicaron todos en alemán, menos el libro Pachamama. Lo bueno es que
la venta, la distribución en Europa fue bastante bien, por cual razón la editorial en Suiza está negociando con una editorial en España para ver si se puede traducir los libros al español. Así espero que una próxima vez que estoy de vuelta ya voy a poder no solamente presentar mis libros, sino también, o no solamente presentarlos en inglés o en alemán, sino también en español. Bueno, yo me mudé en el 92 a Latinoamérica, como era mi primer viaje, con la intención más que todo de estudiar español. Lo estudié en Ecuador y después me fui a Brasil y trabajé con una ONG en la selva amazónica entre Manaus y Leticia. En esta época, aparte del trabajo que he hecho con indígenas, escribí para una revista en Alemania que publicó textos sobre mis experiencias y trabajos con los indígenas. Algunos de estos textos están publicados en el libro Pachamama. Después de casi 8 meses en la selva, me fui a Colombia, trabajé allá y un año más tarde vine en el 94 a Bolivia. Y mi trabajo tiene mucho que ver con el ser interno del humano, de la persona, con el alma, con su espíritu. Y si uno trabaja con el espíritu del ser humano, automáticamente se confronta con culturas de los países donde uno reside. En la selva amazónica fue eso más que todo con indígenas, que casi todos ya hablaron portugués, que facilitó el trabajo, pero también los estudios que he hecho sobre la vida de los indios y las dificultades y conflictos que están viviendo, confrontándose con la sociedad moderna. Después, viviendo en Bolivia, en La Paz, el primer año, en el 94, me di cuenta, por el trabajo mío, que tomando en cuenta que la fauna, la flora, la cultura es completamente distinta de los indígenas, se encuentran las culturas nativas con el mismo problema que en la Amazonía, con el peligro de ser distinguidos en su cultura y en su raza por la sociedad moderna, que nuevamente me inspiró a investigar sobre rituales de los indígenas en el altiplano. Volví a la Amazonía en Ecuador para estudiar más sobre los temas de los indígenas en el Amazonas y siempre escribiendo mis experiencias, anotando, tomando notas, publicándolos en Alemania. Y en el 96 tenía una invitación a las Naciones Unidas para presentar un proyecto. Me invitaron, antes de mi viaje a las Naciones Unidas, me invitaron a un congreso internacional a Costa Rica, en la Universidad de La Paz, o para La Paz, que fue fundado por el doctor Müller, que era uno de los secretarios generales de las Naciones Unidas. Él fundó la universidad en Costa Rica con la intención de crear un espacio de filosofía, de espiritualidad, pero también de conflictos socioculturales entre las razas antiguas indígenas en toda Latinoamérica y la cultura moderna. En este congreso se eligieron 3, lo llamaron diplomáticos o embajadores, que representaron los resultados de este congreso para la paz y el entendimiento de las culturas. Uno de ellos se fue a
a Roma, al Vaticano, para encontrarse con el Papa, y otro a Libia para juntarse con Muammar al-Gaddafi, y el tercero a Nueva York, a las Naciones Unidas, para juntarse con Kofi Annan, que en esta época fue todavía el secretario general de las Naciones Unidas. Para esta oportunidad publiqué el libro Pachamama, que en sí es un libro que es una colección de textos que algunos se publicaron en revistas en Europa, otros son textos míos de conferencias, pero siempre relacionado a los conflictos o a la diferencia que existe entre el mundo moderno y antiguo. Les quiero traducirlo, escribí aquí atrás sobre el libro. Los textos que estoy compartiendo en este libro quieren mostrar los problemas que existen en sociedades paralelas. Ellos muestran el esfuerzo que hoy en día mucha gente hace intentando de vivir en armonía y en paz con la naturaleza, su cultura y ellos. Biblioteca del Centro Pedagógico y Cultural Significativo. Esta noche tenemos el placer de tener entre nosotros al señor Martín Soler, que viene a la presentación de su libro titulado Pachamama. Voy a comentar, en este caso leer un poco acerca de la vida del señor Soler. Martín Soler es conocido por su capacidad de saber analizar el aura de las personas. Con su sexto sentido analiza en asesoramientos de la personalidad, el potencial, así como el futuro profesional y privado de personas. Políticos, abogados, especialistas en economías y otras categorías profesionales desarrollan estrategias junto a él. Martín Soler ayuda como consultor psíquico a las autoridades de procedimientos penales y a servicios de seguridad estatales en aclaraciones de delitos, en análisis de secuestros, predice actividades terroristas, etc. A través de los años ha desarrollado su propia técnica de remote viewing. Lee colores e imágenes del aura y analiza así a personas, proyectos y situaciones políticas y da indicios sobre el pasado, el presente y el futuro. Muchas de sus visiones vienen siendo publicadas periódicamente en la prensa internacional y varias veces al año se hacen pronósticos en la televisión y en la radio sobre acontecimientos importantes. En 2005 y 2006 condujo con gran éxito su propio programa de televisión en Bolivia. En primavera del 2011 presidió para RTL2 una serie breve sobre casos de desaparecidos. Para más informaciones sobre sus visiones, sus predicciones más actuales sobre la política mundial son la destitución de Nicolás Sarkozy o la muerte de Muammar al-Gaddafi. Mientras que aún se especulaba sobre el paradero de Gaddafi, él localizó el lugar preciso de su estancia. Se hizo famoso mundialmente en 1999, cuando después de que todas las otras búsquedas habían fracasado, localizó con su sexto sentido exactamente el avión de pasajeros que se había caído en la selva boliviana. Da seminarios y charlas sobre la clarividencia, dones humanos, remote viewing, la fuerza del espíritu y de la intuición, por todo el mundo en congresos, instituciones, universidades y centros espirituales. Informaciones sobre datos. Con su trabajo quiere animar a desarrollar el potencial creativo con el fin de poder realizar exitosamente los objetivos. Martín Soler nació en el año 1971 en París, con nacionalidad suiza, y con 20 años se fue a Sudamérica y a la India para seguir desarrollando sus capacidades psíquicas. Creció en Suiza y a continuación vivió y trabajó durante 20 años en el Oriente Próximo, Oriente Medio, América y Sudamérica.
Hoy en día vive de nuevo en Suiza y aproximadamente durante 7 meses al año trabaja por todo el mundo. Tiene en su haber ya 5 publicaciones, de las cuales son el libro Cuando el alma llama, publicado por Editorial Batert en 1999, Pachamama, el año 2000, Clarividencia, el año 2010, editado por Giger, Intuición como la llave del alma, el 2011, y el quinto libro que va a ser publicado en este año, el 2012, La fuerza de la lengua interna. Bueno, muchas gracias, y yo les voy a dejar en compañía del autor del libro, el señor Martín Soler. Gracias, Sergio. Gracias, Moira, por organizar este evento esta noche, y gracias a ustedes por venir y escucharme. Bueno, ya escucharon un poco de mi vida, pues quiero profundizar algunos temas que tienen que ver con el libro Pachamama, que se publicó hace un par de años, ya como escucharon. Fue el segundo libro. El primero era este, que lastimosamente se publicaron todos en alemán, menos el libro Pachamama. Lo bueno es que la venta, la distribución en Europa fue bastante bien, por cual razón la editorial en Suiza está negociando con una editorial en España para ver si se puede traducir los libros al español. Así espero que una próxima vez que estoy de vuelta ya voy a poder no solamente presentar mis libros, sino también, o no solamente presentarlos en inglés o en alemán, sino también en español. Bueno, yo me mudé en el 92 a Latinoamérica, como era mi primer viaje, con la intención más que todo de estudiar español. Lo estudié en Ecuador y después me fui a Brasil y trabajé con una ONG en la selva amazónica entre Manaus y Leticia. En esta época, aparte del trabajo que he hecho con indígenas, escribí para una revista en Alemania que publicó textos sobre mis experiencias y trabajos con los indígenas. Algunos de estos textos están publicados en el libro Pachamama. Después de casi 8 meses en la selva, me fui a Colombia, trabajé allá, y un año más tarde vine en el 94 a Bolivia. Y mi trabajo tiene mucho que ver con el ser interno del humano, de la persona, con el alma, con su espíritu. Y si uno trabaja con el espíritu del ser humano, automáticamente se confronta con culturas de los países donde uno reside. En la selva amazónica fue eso más que todo con indígenas, que casi todos ya hablaron portugués, que facilitó el trabajo, pero también los estudios que he hecho sobre la vida de los indios y las dificultades y conflictos que están viviendo, confrontándose con la sociedad moderna. Después, viviendo en Bolivia, en La Paz, el primer año, en el 94, me di cuenta, por el trabajo mío, que tomando en cuenta que la fauna, la flora, la cultura es completamente distinta de los indígenas, se encuentran las culturas nativas con el mismo problema que en la Amazonía, con el peligro de ser distinguidos en su cultura y en su raza por la sociedad moderna, que nuevamente me inspiró a investigar sobre rituales de los indígenas en el altiplano. Volví a la Amazonía en Ecuador
para estudiar más sobre los temas de los indígenas en el Amazonas y siempre escribiendo mis experiencias, anotando, tomando notas, publicándolos en Alemania. Y en el 96 tenía una invitación a las Naciones Unidas para presentar un proyecto. Me invitaron, antes de mi viaje a las Naciones Unidas, me invitaron a un congreso internacional a Costa Rica, en la Universidad de La Paz, o para La Paz, que fue fundado por un doctor Müller, que era uno de los secretarios generales de las Naciones Unidas. Él fundó la universidad en Costa Rica con la intención de crear un espacio de filosofía, de espiritualidad, pero también de conflictos socioculturales entre las razas antiguas indígenas de toda Latinoamérica y la cultura moderna. En este congreso se eligieron 3, lo llamaron diplomáticos o embajadores, que representaron los resultados de este congreso para la paz y el entendimiento de las culturas. Uno de ellos se fue a Roma, al Vaticano, para encontrarse con el Papa, y otro a Libia para juntarse con Muammar al-Gaddafi, y el tercero a Nueva York, a las Naciones Unidas, para juntarse con Kofi Annan, que en esta época fue todavía el secretario general de las Naciones Unidas. Para esta oportunidad publiqué el libro Pachamama, que en sí es un libro que es una colección de textos que algunos se publicaron en revistas en Europa, otros son textos míos de conferencias, pero siempre relacionado a los conflictos o a la diferencia que existe entre el mundo moderno y antiguo. Les quiero traducirlo, escribí aquí atrás sobre el libro. Los textos que estoy compartiendo en este libro quieren mostrar los problemas que existen en sociedades paralelas. Ellos muestran el esfuerzo que hoy en día mucha gente hace intentando de vivir en armonía y en paz con la naturaleza, su cultura y ellos. Biblioteca del Centro Pedagógico y Cultural Significativo. Esta noche tenemos el placer de tener entre nosotros al señor Martín Soler, que viene a la presentación de su libro titulado Pachamama. Voy a comentar, bueno, en este caso leer un poco acerca de la vida del señor Soler. Martín Soler es conocido por su capacidad de saber analizar el aura de las personas. Con su sexto sentido analiza en asesoramientos de la personalidad el potencial, así como el futuro profesional y privado de personas. Políticos, abogados, especialistas en economías y otras categorías profesionales desarrollan estrategias junto a él. Martín Soler ayuda como consultor psíquico a las autoridades de procedimientos penales y a servicios de seguridad estatales en aclaraciones de delitos, en análisis de secuestros, predice actividades terroristas, etc. A través de los años ha desarrollado su propia técnica de remote viewing. Lee colores e imágenes del aura y analiza así a personas, proyectos y situaciones políticas, y da indicios sobre el pasado, el presente y el futuro. Muchas de sus visiones vienen siendo publicadas periódicamente en la prensa internacional, y varias veces al año se hacen pronósticos en la televisión y en la radio sobre acontecimientos importantes. En 2005 y 2006 condujo con gran éxito su propio programa de televisión en Bolivia. En primavera del 2011 presidió para RTL2
una serie breve sobre casos de desaparecidos. Para más informaciones sobre sus visiones, pinchar aquí. Sus predicciones más actuales sobre la política mundial son la destitución de Nicolás Sarkozy o la muerte de Muammar al-Gaddafi. Mientras que aún se especulaba sobre el paradero de Gaddafi, él localizó el lugar preciso de su estancia. Se hizo famoso mundialmente en 1999, cuando después de que todas las otras búsquedas habían fracasado, localizó por su sexto sentido exactamente el avión de pasajeros que se había caído en la selva boliviana. Da seminarios y charlas sobre la clarividencia, dones humanos, remote viewing, la fuerza del espíritu y de la intuición, por todo el mundo en congresos, instituciones, universidades y centros espirituales. Informaciones sobre datos. Otra vez pinchar aquí. Por su trabajo, quiere animar a desarrollar el potencial creativo con el fin de poder realizar exitosamente los objetivos. Martín Soler nació en el año 1971 en París, con nacionalidad suiza, y con 20 años se fue a Sudamérica y a la India para seguir desarrollando sus capacidades psíquicas. Creció en Suiza y a continuación vivió y trabajó durante 20 años en el Oriente Próximo, Oriente Medio, América y Sudamérica. Hoy en día vive de nuevo en Suiza y aproximadamente durante 7 meses al año trabaja por todo el mundo. Tiene en su haber ya 5 publicaciones, de las cuales son el libro Cuando el alma llama, publicado por Editorial Batert en 1999, Pachamama, el año 2000, Clarividencia, el año 2010, editado por Giger, Intuición como la llave del alma, el 2011, y el quinto libro que va a ser publicado en este año, el 2012, La fuerza de la lengua interna. Bueno, muchas gracias, y yo les voy a dejar en compañía del autor del libro, el señor Martín Soler. Gracias, Sergio. Gracias, Moira, por organizar este evento esta noche, y gracias a ustedes por venir y escucharme. Bueno, ya escucharon un poco de mi vida, pues quiero profundizar algunos temas que tienen que ver con el libro Pachamama, que se publicó hace un par de años, ya como escucharon. Fue el segundo libro. El primero era este, que lastimosamente se publicaron todos en alemán, menos el libro Pachamama. Lo bueno es que la venta, la distribución en Europa fue bastante bien, por cual razón la editorial en Suiza está negociando con una editorial en España para ver si se puede traducir los libros al español. Así espero que una próxima vez que estoy de vuelta ya voy a poder no solamente presentar mis libros, sino también, o no solamente presentarlos en inglés o en alemán, sino también en español. Bueno, yo me mudé en el 92 a Latinoamérica, como era mi primer viaje, con la intención más que todo de estudiar español. Lo estudié en Ecuador y después me fui a Brasil y trabajé con una ONG en la selva amazónica entre Manaus y Leticia. En esta época, aparte del trabajo que he hecho con indígenas, escribí para una revista en Alemania que publicó textos sobre mis experiencias y trabajos con los indígenas. Algunos de estos textos están publicados en el libro Pachamama. Después de casi 8 meses en la selva, me fui a Colombia, trabajé allá, y un año más tarde vine en el 94 a Bolivia. Y mi trabajo tiene mucho que ver con el ser interno del humano.
humano, de la persona, con el alma, con su espíritu. Y si uno trabaja con el espíritu del ser humano, automáticamente se confronta con culturas de los países donde uno reside. En la selva amazónica fue eso más que todo con indígenas, que casi todos ya hablaron portugués, que facilitó el trabajo, pero también los estudios que he hecho sobre la vida de los indios y las dificultades y conflictos que están viviendo, confrontándose con la sociedad moderna. Después, viviendo en Bolivia, en La Paz, el primer año, en el 94, me di cuenta, por el trabajo mío, que tomando en cuenta que la fauna, la flora, la cultura es completamente distinta de los indígenas, se encuentran las culturas nativas con el mismo problema que en la Amazonía, con el peligro de ser distinguidos en su cultura y en su raza por la sociedad moderna, que nuevamente me inspiró a investigar sobre rituales de los indígenas en el altiplano. Volví a la Amazonía en Ecuador para estudiar más sobre los temas de los indígenas en el Amazonas, y siempre escribiendo mis experiencias, anotando, tomando notas, publicándolos en Alemania. Y en el 96 tenía una invitación a las Naciones Unidas para presentar un proyecto. Me invitaron, antes de mi viaje a las Naciones Unidas, me invitaron a un congreso internacional a Costa Rica, en la Universidad de La Paz, o para La Paz, que fue fundado por un doctor Müller, que era uno de los secretarios generales de las Naciones Unidas. Él fundó la universidad en Costa Rica con la intención de crear un espacio de filosofía, de espiritualidad, pero también de conflictos socioculturales entre las razas antiguas indígenas en toda Latinoamérica y la cultura moderna. En este congreso se eligieron 3, lo llamaron diplomáticos o embajadores, que representaron los resultados de este congreso para la paz y el entendimiento de las culturas. Uno de ellos se fue a Roma, al Vaticano, para encontrarse con el Papa, y otro a Libia para juntarse con Muammar al-Gaddafi, y el tercero a Nueva York, a las Naciones Unidas, para juntarse con Kofi Annan, que en esta época fue todavía el secretario general de las Naciones Unidas. Para esta oportunidad publiqué el libro Pachamama, que en sí es un libro que es una colección de textos que algunos se publicaron en revistas en Europa, otros son textos míos de conferencias, pero siempre relacionado a los conflictos o a la diferencia que existe entre el mundo moderno y antiguo. Les quiero traducirlo, escribí aquí atrás sobre el libro. Los textos que estoy compartiendo en este libro quieren mostrar los problemas que existen en sociedades paralelas. Ellos muestran el esfuerzo que hoy en día mucha gente hace intentando de vivir en armonía y en paz con la naturaleza, su cultura, y ellos hecho un pequeño ritual con nosotros para contactarnos con la Pachamama, la Madre Tierra del lugar. Y lo que pasó allá fue impresionante, porque casi todos
empezaron a percibir energías, fuerzas alrededor de ellos. Algunos empezaron a ver energías alrededor de las rocas y había algunos pocos que podían ver seres, entidades de ahí del lugar, de Samaipata. Que para nosotros fue otra reconfirmación de cómo la fuerza de la espiritualidad funciona si un grupo de gente se enfoca hacia un objetivo para conectarse con la energía de la Pachamama, de la Madre Tierra. Bueno, después los próximos capítulos son más relacionados a mi trabajo en la Amazonía de Brasil. Cuando me fui a Manaus no tenía un contacto todavía con una fundación o una ONG para trabajar con indígenas, pero sabía que quiero investigar las culturas, quiero aprender de las culturas y tener la posibilidad de escribir sobre lo que puedo experimentar. En uno de los pueblos fuera de Manaus, fui a una iglesia y busqué un padre para ver si me puede contactar con una ONG. Me dijo que espero unos 2 o 3 días para ver qué puede hacer, y realmente después el segundo día vino y me contactó con un indígena que vivió 3 días en barco de Samaipata en una comunidad que gracias a Dios habló portugués, porque si no mi trabajo hubiera sido muy inútil, y me llevaron primero a su comunidad, que fue lastimosamente, me decepcionó un poco ahí, y eso porque era un pueblo que ya vivió muy integrado en la sociedad moderna, civilización moderna, que no fue la idea de mi investigación. Le pedí a este señor que me conecta con otros indígenas o directamente una ONG, que en este caso funcionó. Me contactó con una ONG que era de Holanda, oeste de Holanda, y trabaja en la Amazonía con la salud doméstica. Me integré en la ONG. El trabajo mío fue más que todo organizativo. Tenía que preparar viajes que han hecho los coordinadores de la ONG para visitar comunidades en la selva, o cuando volvimos, porque yo fui con ellos, había que escribir reportajes sobre lo que vivimos y lo que fueron las conclusiones y los resultados de estos viajes. Fue muy chocante de ver y muy triste de vivir yo lo llamé en mi libro una guerra perdida. Era una guerra real porque trabajamos, como dije, con la salud doméstica, pero al mismo tiempo era inolvidable también de confrontarnos con la situación de salud en general. Ahora el problema que tenía esta comunidad era que el hospital era muy chico y no tenía mucha infraestructura, y el segundo problema era que el doctor de Sao Paulo era alcohólico y se ocupó mucho más de tomar el alcohol que de trabajar con la gente que tenían problemas de salud. Casi todos los días nos trajeron en barcos gente indígena herida, no por accidentes, sino por guerra, por peleas, por confrontaciones violentas. Tampoco entre ellos, sino casi siempre entre soldados o mercenarios
contratados de las petroleras o de políticos que querían entrar con trabajadores de las compañías para ver si se puede encontrar más petróleo o oro. Escribí sobre eso uno de los capítulos que se llama La generación olvidada y víctimas de nuestro tiempo. Los dos capítulos para mí fueron de los más difíciles porque mientras que las experiencias mías en el altiplano fueron más que todo relacionadas a experiencias, contactos con rituales espirituales, rituales culturales de las indígenas, fue el contacto en la selva amazónica con el lado triste de como yo le llamo, de la guerra olvidada, que esta gente sufre todos los días. Y lo que personalmente más me afectó era que estos textos no se publicaron en Europa, porque dijeron que no se vende tan bien como los que eran más filosóficos o espirituales. Y bueno, tampoco había mucho, no tenía mucho éxito de intentar a discutir con la gente en Alemania porque no lo querían publicar. Otra experiencia chistosa que tenía ahí era que me querían casar, que yo no quería, pero viví con esta gente y una mañana me desperté y tenía un huevo en uno de los zapatos. Y mi primer pensamiento era que una gallina quizás dormió ahí encima de mi zapato y soltó su huevo y se fue y lo olvidó o pensaba volver más tarde para ver qué pasa con su bebé. Y ahí medio riéndome, saqué el huevo y fui a ver uno de la gente y le dije que encontré el huevo en mi zapato y sus ojos así de grande. Y me dijo, ay, pero esto ya es algo más serio. Le dije, no, a mí no me parece tan serio, pero más interesante que serio. Y me dijo, no, eso es serio, porque el huevo dejó la hija del líder de la comunidad de mi zapato. Y eso es una señal que ella quiere casarse conmigo. Y no me preguntaban digamos, de mi opinión. ¿No? Y bueno, después, no me acuerdo si fueron 1 o 2 o 3 horas de discusión, pero al final no me tenía que casar, me salvé. Pero eso fue una de las experiencias que había muchas experiencias como estas y que son muy tiernos, que son muy lindos porque me di cuenta que esta gente vive mucho en detalles, en contacto con la naturaleza. Otra experiencia que tenía también en el detalle fue, nosotros fuimos todos los días a pescar en canoas y en una canoa entraron entre 2 o 3 personas. Y yo al inicio, cuando me metí a la selva, tenía mis botas altas para caminar bien. Y bueno, los indígenas ahí no usan botas, sino van a pie, así, calzos, sin nada. Y después 2 meses o 3 meses, no me acuerdo bien, me sentí suficientemente sabio y experimentado que me dije, bueno, ahora ya eres uno de ellos, te sacas las botas y caminas sin ellos por la selva. Que después de pocos pasos ya pagué duro el precio, porque ellos corrieron ahí por la selva, según yo, corriendo nomás, mientras que ellos corriendo siempre tenían sus ojos, yo hasta hoy día no sé cómo lo hacen, pero tienen casi como un láser. Corren y al mismo tiempo miran arriba, abajo, a izquierda, a derecha.
ni tanto por anacondas o tigres, sino hormigas y animalitos que yo no vi de cerca. Y ellos corren por la selva y ven exactamente dónde hay hormigas, dónde tienen que cuidarse, por dónde caminar. Aparte de las hormigas en el piso, hay insectos en los árboles que cuando uno pasa se dejan caer y muerdan, y algunos son venenosos. Y bueno, entonces yo igual corriendo atrás de uno de ellos, cuando de repente sentía así como, tenía la sensación que pisé fuego. Me paré y miré abajo y tenía, pero no, sin exagerar, por lo menos 10 hormigas, pero no así de las chiquititas, sino así eran. Y sus dientes, solamente sus dientes tenían el tamaño de una hormiga normal, digamos. Entonces me senté y gracias a Dios no son venenosos, pero igual muy dolorosos y